tramito de caños transversales que lo que hacen justamente es que el agua que colecta el caño principal, derivarla fuera del relleno. Obviamente que, inclusive en este caso, los caños de salida, por lo general, digamos, lo que hacen es tirar el agua, digamos, a la parte superior, ¿no es cierto? Bueno, el dibujo sería más correctamente allí, ¿no? El punto es de que, ¿qué pasa? Que al haber, digamos, infiltración, si uno lo que pretende es colectar el agua, dicho sea de paso, los caños vienen perforados, ¿no es cierto? Ya se los compra, ya vienen perforados, ¿sí? Tienen perforaciones distribuidas en toda su superficie, ¿no? Si uno tiene presente de que hay infiltración, obviamente que va a haber un arrastre de partículas que pueden llegar a obstruir esos tubos, ¿no es cierto? Es decir, los ingresos al tubo y el tubo propiamente dicho. Entonces lo que se hace es, se le coloca una capa de material filtrante, por ejemplo, puede ser una capa graduada, nosotros lo hicimos colocando, digamos, arena gruesa, ¿sí? Es graduado, ¿no es cierto? Yendo de un diámetro más chico a un diámetro mayor, ¿sí? Y en cercanías acá al caño colocando prácticamente grava, ¿no es cierto? Es decir, arena gruesa, de manera tal que este manto filtrante permite ir reteniendo las partículas más finas del suelo y evitar que esas lleguen al caño y obstruyan el caño, ¿sí? Ese manto filtrante, digamos, no es algo tan complejo, es simplemente acomodar, digamos, en forma, como les digo, graduada, de un menor o mayor tamaño, digamos, eh, arena y llegando hasta grava o ripio, digamos, ripio de mayor diámetro, ¿no? Esto se hace porque si no, como dijimos, bueno, sobre todo cuando tenemos zonas, digamos, donde queda terreno, digamos, sin ningún tipo de cobertura, más que puede ser una cobertura verde, lo cual acá en la Rioja es bastante difícil de que se debe mantenerlo, se le suele hacer este tipo de material, de elementos filtrantes, caños filtrantes o lloradero, para permitir que el agua circule y no genere una sobrepresión sobre el paramento del muro, ¿no? El otro punto es el tema de las juntas, ¿no? Yo les comentaba, de hecho vemos fotos, ahora van unas fotos más, en el caso, por ejemplo, del río Tajamar, digamos, donde el metro tenía el primer tramo un kilómetro, aproximadamente algo menos de un kilómetro, 900 metros, 900 y pico de metros, es obvio que surgen juntas, constructivas, ¿no es cierto?, que era inevitable de ejecutarlas. Y bueno, a esto no solamente hay juntas constructivas, sino que hay juntas de contracción y de dilatación. En realidad, las que nosotros preguntamos eran constructivas y de contracción. A ver, las juntas de construcción, lo que uno trata de hacer es de generar superficies rugosas, sobre todo en los muros de gravedad, para que haya trabazón entre las distintas partes del muro. Fíjese acá, por ejemplo, se le hace como un machimbrado, digamos, a la base, que eso lo vimos, inclusive en las fotos que vimos, el machimbrado estaba hecho al revés, pero que tiene como objeto generar eso, es decir, cuando se haga la segunda colada, la colada de la parte superior, tengo una superficie rugosa que genere trabazón, digamos, con la base. Ese machimbrado también sirve en caso de que el muro lo tengas que ejecutar en parte, a su cuerpo, ¿sí? Haciendo trabas tipo machimbrado, acá las podemos ver, estas trabas, ¿sí? Básicamente son rugosas, de modo tal que la podamos colarlo en etapas, lo cual es muy común, repito, suelen ser muros muy largos y es común tener que colarlos en etapas, ¿no? Y después tenemos este tipo de juntas de contracción, que acá, si mal no me acuerdo, creo que eran cada cuatro paneles, cuando el panel tiene 1,24 de ancho, estamos hablando del panel de fenólico por 4, el panel básicamente que utilizamos para encofrar era de 1,24 por 4, perdón, por 2,44. Lo que se hacía se trataba de colar de a 4 estos paneles, lo cual nos estaría dando aproximadamente, simplemente para tener una idea, no es que esto sea, digamos, de norma, es decir, además, lo que uno hace es revisar la norma para ver las recomendaciones, cada cuánto te conviene la junta de contracción en este tipo de superficie. Más o menos casi 5 metros, estaba dando. Cada 5 metros se introducía una junta, ¿no es cierto?, de contracción, como esa que están viendo allí abajo, vamos a tratar de borrar y bajar un poquito más,
Estas juntas de contracción que realmente están, se las puede ver, se las puede visualizar, por supuesto son un moldurado recto que tienen, ¿no es cierto?, hacia adentro, el plano de la superficie del muro, donde se espera que allí se generen las fisuras de contracción y queden ocultas, no queden expuestas, digamos, por ese elemento. Las juntas de expansión, en caso de que, por supuesto, también prevea elevadas variaciones térmicas, lo que se hace es, directamente se deja tramos sin hormigonar del muro y se los rellena con material, por ejemplo, tipo epoxi o con tipo de material neopren, considerando sobre todo que estos muros, bueno, en el caso nuestro, que era un río, lo que va acá, si bien es un río que uno puede decir no lleva nunca agua, no, cuando crece lleva bastante agua y toda esa agua hay que evitar que infiltre, es decir, que este también se curaba acá con silicón, directamente con pistolas de silicón, se curaba para tratar de evitar, digamos, que penetre el agua cuando estamos hablando de que acá hay cursos de agua que cuando crecen, por más que lleve poquita agua, pero cuando crecen sí sube mucho el caudal y pueden llegar a introducirse por la fisura y bueno, y lavar todo el relleno posterior, ¿no? Las juntas se hacen, son lógicas y hay que ejecutarlas, sobre todo, como les digo, en estos muros que tienen un gran desarrollo longitudinal y realmente se hace muy, muy complejo poder hormigonarlas de una sola vez. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso del río, lo que se hacía era, se llenaba la base, se llenaba la losa de base, a la losa de base se le dejaba un diente que servía para apoyo de los encofrados, ¿no es cierto? Y aparte previendo que esta es la zona más, digamos, débil de fisuración, entonces para evitar esa fisura se hormigonaba todo completo, toda la base completa ya con el diente para evitar esa fisura, de modo tal que acá se generaba la zona rugosa, como veíamos así tirando piedra en la lechada, en la última lechada de hormigón que quede absolutamente rugoso, y sobre ella se montaba el encofrado del segundo tramo, ¿no? del cuerpo, por ejemplo. Entonces teníamos las juntas constructivas, en este caso una junta constructiva, obviamente, y además decíamos las juntas de contracción. Bueno, acá era la tierra, ¿no es cierto? Todo esto se iba a llenar, ¿sí? Todo esto quedaba lleno. Y sí se ejecutaron las juntas de contracción y juntas de expansión que iban cada 25 metros aproximadamente. Con esto, digamos, se termina la generalidad. Quedaría ver nomás la cuestión sísmica, que esa la voy a ver la clase que viene, que es, según la norma CIRSOC, lo que nos pide es adicionar una carga digamos, a la carga triangular propia de la presión lateral, se le adiciona una carga adicional, que esa carga vendría a representar la acción sísmica, ¿no? Es una carga constante, uniforme. Lo que nos quería ver nada más es eso, y bueno, lo que son muros armados, ¿sí? Muros armados mecánicamente o estabilizados mecánicamente, para terminar el tema. No obstante, bueno, atendiendo a que hay un parcial, no sé si alguien quiere hacer consulta, no sé si alguien quiere consultar, si no, para no introducir otro tema más, digamos, o sea, como muros armados mecánicamente, iba a ir, nada, a ver fotografía. Acá, a ver si podemos ver, si alguien quiere hacer consultas, por favor, le pido que la vaya haciendo, mientras yo les voy mostrando, les voy pasando. Si ustedes ven, acá están las juntas que yo les digo, las juntas de contracción, que son estas, que acá en el frente las pueden distinguir acá. ¿Mm? Son las juntas de contracción. Son esas de allí, ¿sí? Esas son juntas de contracción. Bueno, acá... Disculpe, profe. Estamos viendo solamente el libro, el DAS. No sé si está mostrando fotos. A ver, Chris, me parece que yo entonces no empecé a compartir. Dame 2 segundos. Me parece que entonces no empecé a compartir. A ver, vamos de nuevo. Fue un error mío. Ahora sí, vamos a compartir. ¿Ahí lo están viendo la foto? Sí, ahí sí. Acá están, estas son las juntas de contracción. Esta de acá. Estas otras horizontales son las del encofrado, ¿no? Pero estas son las juntas de contracción. No se alcanza a ver las juntas de
de la losa. No sé si tengo alguna foto donde se ve la junta de la losa. A ver, entre la losa y el cuerpo, ¿no? Bueno, estas son zonas de trabajo. Lo que decía, que esta zona, este que es el cuenco, digamos, de 6 metros de profundidad que se hizo para generar un aquietamiento de la velocidad del agua, bueno, en la lluvia que hubo muy fuerte, que fue en el año 2018, en enero, el agua llegó casi 1 metro debajo del borde, con lo cual, si uno no trabaja las juntas esas con impermeabilización, por ejemplo, como en este caso, que se utilizó material siliconado, bueno, obviamente que cuando crece se generan penetraciones de agua, ¿no? que pueden hacer desestabilizar, como decíamos, pueden hacer desestabilizar el relleno, ¿no? Acá a ver si acá tengo, acá también se ven fotos. Bueno, esta es la parte de la calle que ya va del lado de afuera, ¿sí? Este es el borde del muro, lo que pasa es que todavía la calle no está ejecutada, la calle va acá, ¿sí? Este es lo que acaba de revancho del muro. En este caso, al haber calle, no hay zona de infiltración directa, por eso no se atendía el problema de la infiltración, lo que decíamos, si colocar los lloraderos de infiltración, ¿no? En este caso particular, ¿sí? Acá son simplemente fotos para ver, acá está el aquietador, miren la profundidad que tiene, son 6 metros de profundidad que tiene el aquietador, ¿no? A ver, vamos a ver otra. A ver, vamos a ver otra. Déjame que vamos a poner compartir pantalla. Compartir pantalla, vamos a ver si localizo otra foto. A ver, quiero ver. Bueno, estas son las que ya vimos. Entonces vamos a compartir pantalla, vamos a ver otras fotos. A ver de acá. Estas son otras vistas. Cómo están ejecutados por tramo. Se dan cuenta que se van ejecutados por tramo, inclusive para nivelar, dar la altura, como la calle tiene pendiente, hay que ir acompañando, digamos, con el labio del muro. Eso hace que el muro también tenga una ejecución por tramo en función de eso, ¿no? En función de las alturas que hay que ir cubriendo, ¿no? Hay distintas alturas de muro para cubrir, de acuerdo, como decimos, al gálibo de la calle, ¿sí? Acá se está haciendo un curado de junta, pero acá hay una junta de trabajo. Esto es una junta de trabajo, o sea, lo que les decía, la experiencia nos decía que había un tramo lógico, digamos, o máximo de hormigonado, que respondía a que por lo menos los encofrados utilizados trabajaban de manera adecuada, de modo tal que esto se hormigonaba en 2 tandas, se generaba una junta de trabajo, y esa junta de trabajo después se estabilizaba, bueno, se la corregía y se la estabilizaba y se le colocaba el, el impermeabilizante, ¿no? Bueno, a ver, esto está. Yo voy haciendo esto para no repetir las fotos, ¿no? A ver esta. Bueno, acá también se observa la junta de trabajo, por ejemplo, que en este caso, esta es una junta de trabajo. Este es el cuenco de 6 metros de profundidad, por eso acá se hizo en 2 tramos. En la otra parte, en los otros tramos que tenían 2,45 metros, se lo hormigonaba en un solo tramo. El cuenco este, como tenía 6 metros, se lo hormigonó en 2 tramos, ¿no? Se hormigonaba el muro en 2 tramos, ¿sí? Esto es por un tema de la gran altura que tenía, en este caso, el cuenco de disipación de energía, ¿no? Muestra una foto aérea que muestra el encauce, ¿sí? Ahí está la curva y ahí ese puente termina, acá terminaría el primer tramo que se ejecutó ahí en el puente ese, ¿sí? Por eso la curva es parte de lo que se vio en la foto. A ver si tengo más para mostrarles de lo que serían estas fotos, creo que no hay más. Lo que quería mostrarles, a ver, acá tienen
A ver, no está mostrando ahí, ¿no? Vamos de nuevo, a ver si podemos lograr que muestre. ¿Se ve, chicos, ahí? ¿Se ve en la pantalla un Excel? No, ingeniero. ¿No? Vamos a cerrar las otras fotos, a ver si logramos que se vea. No sé por qué no me está mostrando el Excel. No, no se ve, me sale en amarillo. Che, a ver. Ah, capaz que tenga que estar primero abierto. Ahí vamos a ver ahora. Eh, ¿Se ve ahí el Sí, Excel? ahí sí. Bueno. Acá lo que tienen acá es un predimensionado para distintos rangos de altura de los muros, ¿sí? Como ven, en la obra había varios rangos de altura, 350, 240, que era la mayor parte, 450 y 6 metros, que era la zona del cuenco, ¿no? Entonces se hace un predimensionado, ¿no es cierto? Donde tomamos la altura libre. eh, por supuesto que a partir de acá tenemos una pendiente mínima recomendada, ¿sí? Por la bibliografía. Eh, Después tenemos determinados dimensiones que a veces quedan fijadas, habíamos dicho, por una cuestión constructiva, por una cuestión de disponibilidad. Por ejemplo, el coronamiento de la parte superior del muro ya habíamos dicho, ya habíamos hablado de eso, que se toma 0,30 por una cuestión constructiva, ¿sí? Es decir, el coronamiento del muro se toma 0,30, porque es una medida lógica para poder hormigonar desde arriba, ¿sí? Bueno, por supuesto, la altura queda condicionada por la necesidad, ¿sí? En este caso, la base, como acá tenemos, lo que pasa es que hay muchas zonas del río donde habíamos dicho que las viviendas estaban muy, muy cerca, si no teníamos forma de intervenir, teníamos viviendas muy cerca. Entonces, lo que se optó es por un esquema estructural donde el muro básicamente trabajaba así. Teníamos un tramo de trabajo del muro y el otro margen, podemos decir, son dos, bueno, no está proporción, ¿cierto? Obviamente es un dibujo muy simple, ¿no? Lo que se hacía era reaccionar un tramo contra el otro para lograr tomar las fuerzas de desplazamiento, ¿sí? Es decir, recuerden que acá por efecto de la presión lateral del muro, voy a tener fuerzas que tratan de desplazar el muro en una dirección y en otra. Entonces, lo que se hacía era prever la reacción de uno contra otro para tomar las fuerzas en este caso, las fuerzas de desplazamiento, ¿sí? El momento al vuelco, acá recuerden que acá tengo una línea de presión y acá tengo otra línea de presión, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el diseño de este muro correspondía a este esquema. Es decir, fíjense que es un esquema diferente quizá el que nos muestra el libro, pero bueno, correspondía a la necesidad en este caso del espacio físico que se cuenta en alguna de las zonas del muro, ¿sí? De desarrollo del muro. De modo tal que las fuerzas que tratan de empujar el muro, ¿sí? Las fuerzas de empuje, reaccionan unas contra otras en la losa obviamente que se verifica, acá en la unión se verifica el aplastamiento, ¿no es cierto? Y al vuelco quedan verificadas ya que el brazo de palanca, digamos, estabilizante, es bastante grande, la mitad del cauce del frío, es bastante grande, ¿sí? El brazo estabilizante de las fuerzas. Y bueno, y en este caso se procura este esquema resistente. Entonces, en virtud de ello, la dimensión adoptada en función del ancho del cauce nos estaba dando ya directamente el tamaño de la base. En realidad es un poquito más complejo porque acá se hizo una losa intermedia, no era tan así, se hizo una losa intermedia, por eso se tomó 4 metros, 3,98 como medida, digamos, reactiva. Bueno, en el caso de la punta, obviamente que lo que hacíamos era descontar el tamaño del cuerpo. Esto sale de la pendiente que vos podés adoptar, la pendiente que está acá. Entonces, pues, aumentando la pendiente te sale, digamos, lo que sería la base ya del cuerpo, ¿no es cierto? Si le descontas al B completo, te da la punta, ¿sí? Te da el tamaño de la punta.
El talón, bueno, es un talón muy pequeño que se desarrollaba nada más que de 60 centímetros, los fines constructivos. Y bueno, y el espesor de la base es adoptado. O sea, voy a adoptar el espesor de la base y ver lo que verifica, lo que siempre decimos. Lo que uno hace es proponer medidas y verifica. Bueno, acá tenemos los datos del suelo, esto salió del estudio del suelo, ¿sí? Encargado, es decir, ángulo de fricción interna del relleno, ángulo estimado relleno hormigón, el peso específico del relleno, ángulo de fricción, en este caso era plano, atrás no tenía ángulo de fricción, y cohesión, ¿sí? Con eso calculabas el coeficiente de Rankine, ¿no es cierto? Para lo que sería el coeficiente coeficiente pasivo, ¿sí? De acción pasiva de Rankine. En el caso del suelo natural también se lo hizo estudiar, como se usó el relleno, prácticamente era el suelo natural, se trajo muy poco material adicional del relleno, bueno, las características eran prácticamente iguales, sí, eran las mismas. Bueno, a partir de allí se empieza a calcular, ¿sí? Con las mismas formas que nosotros vimos, ¿sí? Tengo la altura total, gamma por H por K0, sacamos la presión efectiva en el pie, el esfuerzo efectivo en el pie, el empuje, también se calcula, digamos, con la ecuación, por ser una sección triangular en un medio, de H total cuadrado, por el K0, ¿no es cierto?, que es el coeficiente de Rankine, por el empuje del relleno, por el peso del relleno, nos da el empuje lateral, en este caso es horizontal, no tenía ángulo, y se le adiciona el empuje generado por la presencia de vehículos en la calle a través de un coeficiente de Rankine también, digamos, de acción pasiva, o el coeficiente de pasivo Rankine, que te permite a lo que es la carga, digamos, vertical debida a un vehículo, digamos, que está en este caso sobre el relleno, ¿no es cierto?, te permite transformarla en una carga horizontal para poder ser sumada a la presión del relleno propiamente dicha, ¿sí? Bueno, una vez calculado esto, tenemos el empuje horizontal total, entonces ¿qué va a ser? La presión del relleno más el efecto de los vehículos. Bueno, para esto todo el análisis más complejo, si se tomó la presión de la rueda, el vehículo más pesado que permite vialidad de la provincia, vialidad nacional urbana, porque para ruta prevé una carga máxima, pero por supuesto para ciudades mucho menor, entonces te da las especificaciones del vehículo más pesado y la carga que transmite el vehículo más pesado, ¿no es cierto? Se toma en consideración obviamente eso, para llegar a esta carga, si no sale de cualquier lado. Entonces con esos datos, como decimos, calculamos el empuje horizontal total. Luego lo que hacemos es dividir, como vimos en el dibujito, digamos, del libro, es decir, dividir todo esto en secciones para calcular los pesos propios, ¿sí? Acá se divide seguramente para calcular el peso propio o bien, perdón, la base, acá un peso propio, el peso disculpe. Con lo cual, bueno, dividiendo en secciones, se calcula el área por metro de longitud. Recuerden que esto tiene un desarrollo longitudinal. Se calculan los pesos, ¿no es cierto? Obviamente que en el caso de los rellenos de suelo, se considerarán, digamos, por el gamma del suelo, en el caso de hormigón, por 24 kilonewton metro cúbico, que es el peso del hormigón, ¿no es cierto? Por supuesto. Y, bueno, se calculan los brazos de palanca, geométricamente, y con eso sacamos los momentos. En este caso es el momento estabilizante, porque es de todos los pesos. ¿Y a quién lo voy a contraponer? Lo voy a contraponer con el momento que me genera la carga horizontal por un tercio de H. ¿Por qué un tercio de H? Pues recuerden que el diagrama es triangular y se calcula, se sube, el centro de gravedad de los triángulos está a un tercio de la altura, ¿no es cierto? Entonces, hecho eso, calculamos el momento que trata de volcar, digamos, la estructura, ¿no es cierto? Tenemos el momento de beca, que está a un tercio de la altura, tenemos el momento estabilizante máximo, y a partir de allí, si hacemos la división, sacamos el coeficiente de seguridad, que como es mayor que 1,5 al desplazamiento, perdón, al vuelco en este caso, verifica. Entonces estaba en 2,10 en este caso. Si no me hubiese verificado, seguramente hubiese movido las dimensiones geométricas hasta lograr, digamos, encontrar que me verifique, digamos, el coeficiente de seguridad. Al deslizamiento yo no le puse dentellón, no me hizo necesario,
lo que hicimos es básicamente lo mismo, es decir, en este caso yo le puse la presión pasiva de ranking que hay en la punta, ¿no es cierto? Bueno, se la consideró, calculamos, digamos, calculamos la presión, y acá lo que sí colocamos que reacciona un muro contra otro, o sea que se dejan calcular las acciones, pero no se va a hacer la verificación calculando que el muro reacciona contra otro. Y la verificación de la tensión del suelo, bueno, como hemos visto, es si vos restás la suma de los momentos de vuelco y el estabilizante, lo que te va a dar es el momento neto. Si lo divides en la suma de las fuerzas verticales, que también sale de acá del Excel, de la tablita Excel, te da el brazo de palanca del resultante. Si haces la mitad del ancho menos el brazo de palanca del resultante, lo que te da ya es la excentricidad propiamente dicha. Entonces, con la excentricidad, aplicando las formulitas correspondientes, sacamos presión máxima y presión mínima. Obviamente que esa presión máxima vos la vas a ir a comparar con la presión admisible que te haya dado el estudio del suelo, ¿no es cierto? En este caso dan muy bajas las presiones y da 0,0038 kilos por centímetro cuadrado, y si mal no me acuerdo, el estudio del suelo creo que estaba en 0,51, 0,52 kilos por centímetro cuadrado, la admisible del suelo, ¿no? Fíjense que también se verificó al corte, en la unión del muro con la losa, una verificación que se hizo porque obviamente en esta zona se considera que el corte es máximo, es decir, si vos tomás en referencia que este es el muro, ¿sí? Bueno, la zona de corte máximo, la zona donde más va a estar sometido a esfuerzo de corte es acá, porque, perdón, esta va a ser la zona de corte máximo, acá va a haber una reacción, entonces lo que se hizo es verificar, en este caso, el corte acá, en la sección de la base, ¿sí? Bueno, en este caso se calcula el empuje horizontal, obviamente es el que trata de generar el corte, se calculó, digamos, la tensión, la resistencia al corte, digamos, de una sección rectangular, porque en definitiva no es otra cosa más que una sección rectangular, es decir, la sección, digamos, donde trabaja el corte es rectangular, ¿sí? Acá va por abajo la otra carga. Y bueno, se verificó que sí, que era mucho menor la tensión solicitante que la tensión real, ¿no? También se verificó el aplastamiento, eso dijimos que eran las puntas de las losas, porque allí se considera que las losas reaccionaban entre sí. En realidad, digamos, como el cauce es muy ancho, acá lo que se hizo es, se tomó una losa intermedia, que no era parte de la verificación de los muros, pero se verificaron con estas cargas horizontales, se verificó el aplastamiento allí, que es la verificación que pueden ver acá, ¿sí? Fíjense cómo con el diseño uno va variando y va tomando. Yo podría haber tomado que este era todo el muro, pero no lo tomé, sino que solamente lo tomamos parcialmente, lo que nos hizo falta para la verificación. ¿Por qué? Porque al hacer eso, esta losa intermedia que se puede ver, que inclusive uno ve las juntas a lo largo del río, claro, salió con mucha menos armadura. Si yo hubiese conservado que fuera parte, digamos, la mitad, por ejemplo, de este muro, y esta mitad parte de este muro, estamos hablando de un cauce de 11 metros de ancho, hubiese sido una ferretería enorme, toda esta zona. Entonces, para disminuir la cantidad de armadura necesaria, solo se tomó lo necesario, podemos decir, del pie para que verifique el muro, y el resto se lo consideró como una losa de apoyo, digamos, de continuidad, con lo cual, bueno, la armadura era muy inferior en esa zona y no generaba tanto requerimiento de armadura. En ese caso, el del diseño, lo que se priorizó no generar un sobredimensionamiento, una sobresolicitación de armadura, para que no sea tan caro. Básicamente es eso, que no sea tan caro. Entonces, bueno, fíjense cómo ahí, con el diseño uno puede, como yo siempre les digo, actuar de manera de favorecer o de proponer o propugnar cosas que parecen que no nos corresponden, como es, por ejemplo, que, bueno, que las armaduras no estén sobredimensionadas y no hay una sobresolicitación de armadura. Fíjense que acá los coeficientes van a estar más ajustados, por eso uno juega con las dimensiones geométricas, ¿no es cierto? Para bueno, nada, para que no sobrepasarse demasiado, digamos, en la verificación con las dimensiones y generar un sobreconsumo, por ejemplo, en este caso, armadura. Estos son tabiques que tenían una alta densidad de armadura, y bueno, y realmente eran muy costosos, y bueno, se trató de minimizar el costo a partir de estas consideraciones. Para que nos demos una idea,
Las armaduras de estos tabiques estaban por ejemplo, en el caso del cuenco, en hierro del 6 hierro del 6 por metro lineal, o sea, un hierro del 10 cada 20, perdón, un hierro del 10 cada 20, 6 hierro del 10 por metro lineal, como armadura principal, digamos, vertical, y la de repartición transversal, uno del 8 cada 40. Pero esta armadura del 10 cada 20 es una malla muy densa, si consideramos semejantes dimensiones, bueno, y el consumo de hierro era realmente muy importante, ¿no? Bueno, con el diseño lo que se trata de hacer es de que ese consumo no se vea exagerado y, bueno, y tratar de, nada, de que no sea tan costoso la cuestión, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé si quieren hacer consulta para no, bueno, para aprovechar este tiempo que nos queda, porque ya está mucho con el tema del parcial, como dice ahí el joven Cristian, preocupado. No sé si alguien quiere consultar algo, quiere preguntar algo. Bueno, se ve que saben un montón, porque nadie quiere consultar nada. No, yo sí voy a consultar, profe. Ah, bueno, dale, consulta, dale, Cristian, dale. ¿Puede ser que explique de nuevo el mecanismo de transferencia en pilotes, el gráfico? Explicar de nuevo, ¿qué querés saber del mecanismo de transferencia? ¿Sabe qué? Cuando hablamos en el gráfico sobre la capacidad de punta, cómo se desarrolla en la carga de QZ, perdón, de 0 a QZ igual a 0, ¿no es cierto? Y después se desarrolla la carga de fricción o QS. Esas curvas, dijera, cuando determinamos, no, más abajo, vendría a ser. ¿Más abajo o más arriba? No, perdón, más arriba. Como viene usted, más arriba. Esta. Eso. Bueno, la curva básicamente lo que te va dando es... ¿Sabe por qué? O sea, la pregunta básicamente, para que no sea todo de nuevo, dijera, es que ahí cuando usted calcula QP, que toma, en el gráfico toma QP como la curva 1 más la curva 2, ¿no es cierto? Y QS es... no es curva 1 más curva 2. El tema es así. Lo que acá te da es, te dice lo siguiente, cuando vos empezás con carga 0, ¿no es así? Cuando esto tiene carga 0, digamos, vos estás en esta situación. Es decir, si yo te dije, si el pilote no tiene carga más que el peso propio, no se movió, no desarrolla transferencia de carga. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Te dice, vamos a un estado 2, ¿sí? Ponerle el estado 0. Bueno, vamos al estado 1. ¿Qué pasa? Vos empezás a cargar, o sea, le empezás a meter carga, ¿sí? Una cierta carga Q. Cuando vos le empezás a meter carga, ¿qué va a pasar? El pilote se va a deformar, o sea, se deforma el pilote, se deforma el suelo, el pilote baja. Es decir, cuando vos lo empezás a cargar, como el suelo empieza a deformarse, digamos, a trabajar debajo del pilote, ¿qué va a hacer? El pilote va a hacer esto, como cualquier estructura. ¿Sí? Acuérdate que el suelo no es infinitamente rígido, entonces si vos lo cargas, el pilote baja. Cuando eso ocurre, entonces esto empieza a tomar carga. Al tomar carga el pilote empieza a transferir carga al suelo. ¿Sí? La forma en que transfiere es una curva más o menos como esta. ¿Qué significa? Que hay una zona de mayor transferencia cerca de la superficie, ¿sí? Fíjate la forma, y empieza una zona de menor transferencia cerca de la punta, ¿sí? Es decir, comienza a transferir más en la zona de superficie. Si vos te fijas la forma de la curva, te lo veas en rojo, tiene una panza, es decir, acá transfiere más que lo que empieza a transferir hacia el fondo. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, que vos quieras saber, cuando tenés la carga Q, ¿cuánto estoy transfiriendo, no sé, a esta profundidad? Entonces, ¿qué te dice? Mira, traza un horizontal y te va a decir acá. Básicamente, lo que te va a decir es, para este estado, ¿no es cierto? Vos vas a transferir esta carga de punta, esta es la carga de punta, y el resto, obviamente, va a tener que ser la carga superficial. No te queda otra. ¿Sí? Ahora bien,
Si yo le sigo cargando al piloto, yo le sigo metiendo carga, es decir, a este la sigo incrementando, va a llegar un punto que va a llegar a la carga última. La carga última, es decir, la carga que a partir de la cual ya falla el piloto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, le sigo cargando al piloto y este se me sigue bajando, lo sigo deformando en conjunto con el suelo. ¿Me explico, Cristian? Sí, correcto. O sea, el piloto sigue bajando, sigue deformándose. Cuando llegas a la carga última, o sea, ya la carga es última, es decir, más de esa carga ya falla la estructura, la curva por la cual transfiere carga es esta de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no estoy transfiriendo esta carga de punta, ahora estoy transfiriendo la QP, es decir, la carga máxima de punta. ¿Sí? Y ya no estoy transfiriendo por ser carga última esta carga superficial de acá, sino que ya estoy transfiriendo lo máximo que puedo transferir de carga superficial. Entonces, ¿qué va a pasar? Ponele que vos quieras saber ahora, cuando llegaste a la carga de punta, ¿qué pasa? ¿Cómo estás transfiriendo carga a esta misma profundidad que teníamos acá? Entonces, si yo trazo una vertical, pero ya no por Q2, ahora por QP, porque es lo máximo que puede descargar por punta, te va a decir ahora, te voy a hacer en verde, te va a decir ahora qué cosa. Mira, transfirió más de punta que de fricción lateral. ¿Por qué? Porque todo esto lo transfirió en la punta. Y este pedazo de acá lo transfirió por fricción superficial. Eso nos dice de que generalmente agota la fricción superficial y sigue descargando por punta. Es decir, generalmente trabajan más de punta, salvo situaciones, por supuesto, pero en la generalidad de los casos continúa transfiriendo por punta. Agota primero la superficial. O sea que la interpretación que yo tengo que tener es que primero alcanzo la máxima tensión friccional y luego recién alcanzo la capacidad de punta, siendo que la capacidad de punta es la mayor capacidad de soporte comparada con la de fricción. Acá te lo limpio el dibujo y te lo hice así de nuevo. Mira, suponte que a esta profundidad queremos saber qué pasa cuando yo lo empiezo a cargar el pilote. No sé, qué sé, te pongo una tontera, estamos a menos 3 metros. Entonces yo quiero estudiar qué pasa ahí con la transferencia de carga a medida que paso de una carga nula, le empiezo a cargar, hasta que llego a la carga última. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, construyo lo que va arriba. Y la carga última es cuando encima viene el sismo. ¿Me explico? Es decir, sí. Vos tenés el pilote solo. Yo empiezo la obra, tengo un pilote pelado, nada. Le construyo la obra arriba. La obra arriba le da esta carga al piloto. ¿Me explico? Pero resulta que yo estoy con mi aparatito de medición y digo, che, pero ¿qué pasa cuando viene un sismo? Que es la carga última. Ah, bueno, entonces veamos qué le pasa cuando viene la carga última. ¿Me explico? Entonces, a 3 metros de profundidad, cuando vos le haces vos le construís la superestructura arriba, si yo trazo por acá, trazo esa línea vertical, me dice, mira, esto es lo que transfirió por punta, esto es lo que transfirió por punta tu pilote, y esto es lo que transfirió por fricción lateral. ¿Sí? ¿Por qué? Transfirió eso nomás porque la carga no era la carga máxima. El pilote puede seguir soportando más carga o transfiriendo más carga. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa cuando viene el sismo más destructivo y vos decís, es miércoles, es la carga última? Ah, bueno. Entonces ahora, si yo ya tengo lo máximo que puede resistir por punta y lo máximo que puede resistir por fricción, trazo esa curva, esa recta verde y digo, che, mira, todo esto es lo que transfirió por punta y esto es lo que transfirió por fricción lateral. ¿A cuánto? A los 3 metros de profundidad. ¿Me entendés? O sea que el gráfico lo que te muestra básicamente son estados de carga. Es decir, ¿qué pasa cuando lo empezás a cargar el pilote? ¿Cómo va variando la transferencia de carga de ese pilote que está cada vez más cargado al suelo circundante? No sé si se alcanzó a entender ahí. Sí, correcto. Quedó claro ahí. ¿Quedó claro? Sí. Por eso esta curva, Cristian, esta curva que te estoy señalando en azul, viene a ser como un estado intermedio, mientras que esta curva que te voy a señalar en roja es ya cuando está a carga máxima. O sea, más de esto no puede recibir el pilote. Más no puede recibir porque no puede transferir más. Si lo carga más, colapsa. Profe. ¿Sí? Es una foto antes y una foto justo antes del colapso. Algo así, para que lo entendamos. Profe, sí, la curva 1 sería como carga de servicio, ¿no? Vos lo has dicho, es una carga de servicio. Es una carga de servicio.
Mientras que la 2 ya no es de servicio, la 2 es una carga máxima, es decir, una carga de rotura, digamos. Es decir, a ver, son cargas últimas, lo que pasa es que sabemos que la última no es de rotura porque tenemos 500 millones de coeficientes de seguridad, pero bueno, a los fines, digamos, del modelo es como la carga de rotura, ¿sí? Pero vos lo dijiste, la carga 1 del servicio, la 2, o la gráfica la 2, es como transfiere en estado de rotura. Así es. Bien. No sé si fricción negativa, yo lo entendí como que va a depender de los estratos que Sí, la fricción negativa es un arrastre adicional que carga el pilote. Y eso es cuando tenés estratos que son muy compresibles. Cuando lo leí, interpreté que, claro, en estratos de suelos arcillosos combinado con estratos de suelos de arena, cuando yo empiece a hincar el pilote o bien a perforar el pilote, la densificación de uno de los estratos me va a producir esa fricción negativa, o sea, me lo va a chupar, básicamente, para hablar en... Sí, más que chupar en lo sobrecarga. Y no solo, por ejemplo, puede ocurrir eso. Estoy tratando de buscarlo, no lo encuentro acá, pero digamos, básicamente, interprétalo así, a ver un hueco que tenga en blanco por acá. Básicamente no solo ocurre, digamos, cuando hay una compresión por hincado, sino que puede pasar algo muy simple como esto. Mira, a ver, veamos. Vamos a poner, ¿dónde está el cosito para dibujar? Suponte que yo acá tengo la superficie del terreno, ¿sí? Yo acá, a ver, vamos a dibujar así. Yo acá voy a tener mi pilote, ¿sí? Lo que yo hago es pasar una zona de estrato que es, digamos, es débil. Acá hay un estrato muy débil, ¿sí? Por ejemplo, yo le dije, acá tenemos unos estratos, lo decimos, como hasta los 9 metros y medio, que son estratos muy débiles, ¿sí? Estratos inservibles completamente. ¿Y qué pasa si vos acá, la construcción que vos tenés arriba inclusive, ¿sí? Yo acá tengo una superestructura, obviamente acá, vamos a poner otro color. ¿Qué pasa si la construcción que conlleva acá arriba, ¿no es cierto? Esto genera unas determinadas cargas, y hace esa carga que este estrato débil, sufre un estado de compactación. ¿Por qué? Porque vos lo estás cargando arriba, ¿sí? Porque tenés una obra, por lo que fuera. Es decir, acá hay una compactación del estrato débil. Inclusive te puede ser un estrato, digamos, más fuerte, pero puede ser que vos hayas tenido un estrato débil, es decir, por algo lo paso, por algo estoy usando fundación profunda, porque yo a dónde quiero llegar. Pues yo quiero llegar acá donde es el estrato, digamos, de apoyo, es decir, el estrato de transferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Al descender el estrato por efecto de la compresión o de compactación generada por las cargas exteriores, o porque, por ejemplo, el pilote hincado, y cuando iba hincando, digamos, se iba compactando el estrato, esa compactación genera un arrastre, ¿sí? Un mayor arrastre, que sobrecarga aún más al pilote. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ese arrastre, al querer compactarse, sobrecarga más al pilote. Por eso yo lo interpreto así como usted acaba de decir, cuando habla de sobrecarga, quiere decir que a la carga total Sí, se te cortó, Cristian. Le tengo que sumar la sobrecarga por fricción negativa. Exactamente, tal cual. ¿Ahí me escucha bien, profe? Sí, ahí te escucho bien, Cristian, sí. Exactamente lo que vos estás diciendo es correcto, es decir, bien. A la carga normal que le estás transfiriendo por efecto, obviamente, de la estructura que tenés arriba, le vas a sumar todavía esa sobrecarga extra. A ver, digamos, te lo digo de forma coloquial para que quizás se entienda. Parece una tontería lo que voy a decir, pero se entiende. ¿Tenés hijos o sobrinitos chicos? ¿O hermanitos chicos? ¿Tenés, Cristian? Sobrinito. Sí, bueno, sobrinitos chicos. Sí, sobrinito. Resulta que
Resulta que un día no sé, te fuiste, anduviste Son de caminando, error. estás laburando, qué sé yo, no sé, llegas cansado, digamos, vas a visitar a tu hermano, vas cansado, pues, mira tú, te caminas, no sé, un montón ahí laburando en la obra o en el centro, donde fue. ¿Qué hace el sobrinito chico cuando llega? Se me cuelga de los brazos y se me cuelga de los brazos. Hola tío, hola tío. ¿Y qué hace cuando se te cuelga de los brazos? Se genera un arrastre que te sobrecarga las piernas y vos decís, ah, no, salí, che, que estoy cansado encima, que estoy cansado, todavía te me cargas encima, ¿o no? No sé si se interpreta cuál es la comparación, es decir, hay una sobrecarga adicional porque el suelo, al descender, lo arrastra más al pilote, lo obliga a deformarse más al piloto. Y eso genera una sobrecarga en el piloto. Como el sobrinito que se te tira del brazo y te sobrecarga las piernas, porque se te cuelga tu brazo. No sé si es válida la analogía, si se puede entender de esa forma. Sí, de lujo. Sí, sí, está espectacular, profe. Es decir, que esa fricción negativa que vos calculás, la vas a tener que sumar a la carga, digamos, del piloto, que es la carga exterior propia de la superestructura. Hola. Así se va a sumar a la carga de la superestructura, ¿sí? A la carga Q que viene viajando, digamos, de la superestructura, ¿sí? Sí, sí, sí. Otra Es- consulta que tengo. eh, de esfuerzos laterales o Sí, cuando hablo de deformación, o sea, cuando hablábamos de pilotes, hablábamos sobre unos pilotes largos, pilotes cortos, y sí, hablábamos sobre la deformación de los pilotes conforme es exactamente ahí sí. donde está mostrando el libro. En las pilas, eh, Sí, claro. los esfuerzos laterales, lo tengo que interpretar como una cimentación aislada. Yo sé que es profunda, yo sé que pila es una cimentación. Por ahí se te corta, Cristian, el volumen, el de, audio. si hablábamos de exactamente de la presión contra que había cuando en el gráfico B, usted le ejercemos ese momento, ¿me entiende? Hay una presión que la posición del esfuerzo es. Se te entrecorta mucho, Cristian, cuando hablas, hay momentos que no te escucho. No sé los otros chicos si les pasa lo mismo. A ver, ahí, Fíjate, a ver. a Sí. ver, espera, voy a apago el video y Dale, por ahí tenés ahí mejor me señal. escucha bien. Sí, sí, ahí te estoy escuchando, sí. Bueno, hay en el gráfico B, ¿no es cierto? Ah, La deformada es el estado tensional, el suelo el que está ejerciendo esa presión que va exactamente. en contra de la Claro. deformada. Y yo en la pila tengo más sección en la punta, ¿me entiende? Sí, pero digamos, en el caso de que la pila tenga la forma acampanada, habrá que estudiar a ver si tiene algún efecto porque también está en la parte inferior. Recordemos que las deformaciones disminuyen hacia la zona inferior, es decir, la deformación básicamente, digamos, lo que trata esto de hacer es deformarse así, es decir, hacia las puntas las deformaciones son menores, son cuerpos muy largos por lo general. Estas de acá son las reacciones del suelo, porque obviamente que si se deforma el pilote y al deformarse impacta el suelo ¿qué hace? Le devuelve una carga igual yo puesta que la reacción, ¿cierto? Esta parte comprime el suelo reacciona. Esta parte, al deformarse, comprime el suelo para allá, el suelo reacciona, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo modelizas vos la reacción del suelo? ¿Cómo hago para modelizarlo?
pensando, considerando que estos son como infinitos resortes que cuando vos le das, como todo resorte, cuando vos lo apretás, ¿qué hace el resorte? Quiere reaccionar, reacciona el resorte, quiere sacar la mano. Bueno, lo que se hace se lo modela pensando que el suelo está conformado por infinitos resortes. ¿Cómo consideramos la constante del resorte? Esto nos acordemos de física. A ver, yo tengo un resorte, el clásico, ejemplo de física. Las profes de física, que me disculpen porque no es mi tema. Si yo tengo el clásico resorte, igual resorte, le aplicas una carga, ¿no es cierto? El resorte, ¿qué va a hacer? Se va a cortar, ¿sí? Pero al acortarse también el resorte va a generar una reacción, digamos que es la reacción esa que está modelada sobre el cuerpo que le está metiendo la carga, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros caracterizábamos la, digamos, deformabilidad del resorte? Midiendo lo que se deformaba cuando vos acá le metes una carga de 1 tonelada. Esto era en física, decíamos, mira, vamos a caracterizar cada resorte diciendo que va a ser igual a la relación entre la deformación que sufre cuando le aplicas una carga de 1 tonelada. Y le llamamos constante del resorte K. Para hacer una analogía, lo que se hace ahí es definir la deformabilidad del suelo, y eso se le llama módulo de reacción del subsuelo o módulo de balasto, como lo solemos llamar también. Por ahí quizá muchos... Con la teoría de Winkler, básicamente, ¿no? Claro, que es la teoría de Winkler, que le llamamos módulo de balasto. El módulo de balasto te lo dan los estudios del suelo, o sea, se lo calculan los estudios del suelo. Entonces, yo acá apunto acá. Por supuesto que esto es una deformada, que se puede tener una forma compleja. Esa deformada, para estudiarla, ya les expliqué, se recurre a ecuaciones diferenciales. Obviamente no les pido, las ecuaciones diferenciales son justamente ecuaciones complejas, no tienen sentido. Pero lo que yo destaco que de la resolución de las ecuaciones diferenciales, hay algo acá que destaco y que es esto, que es este coeficiente que surge de la resolución y que se llama longitud característica del sistema suelo-pilote. Esa característica, que es una constante para cada tipo de fundación que vos diseñás, la vas a ver aparecer en las ecuaciones diferenciales, ¿sí? A ver. Acá la puedes ver aparecer de nuevo, ahí está, y la puedes ver aparecer acá, o sea, en la deformación en X, en los giros, en el momento y en el pop. Pero lo fundamental que tiene esa constante que surge de la resolución de las ecuaciones diferenciales, que no la vamos a ver obviamente acá, lo importante es que esa longitud característica lo que nos da es un método para aproximar a cómo trabaja el pilote. ¿Por qué? Porque el pilote puede ser que trabaje deformándose, como veíamos allí, de esta manera, ¿cierto? Exageradamente, o bien puede ser que el pilote sea corto y de sección muy ancha y no se deforme así, sino que se deforme como si fuese algo rígido, girando, ¿sí? Esto ocurre generalmente cuando son pilotes muy robustos, es decir, no se deforman, sino que giran alrededor de un punto, ¿sí? Giran alrededor de un punto los pilotos. De modo tal de que, es decir, el pilote gira, no se deforma. De modo tal de que el problema es ver o es determinar cuándo se comporta deformándose, a ver, para que nos demos cuenta, cuándo se comporta deformándose como está en el dibujo este, o cuando se comporta girando o tendiendo a girar el pilote. Es decir, cuando el pilote lo que hace es esto, ¿sí? Es girar. Entonces, esa longitud característica, ese coeficiente que surge de la resolución de la ecuación diferencial, nos da una idea de cuando el pilote se comporta de una manera o de otra. Nos dice, cuando la longitud es mayor que 5 veces la longitud característica, el pilote se considera como largo, es decir, un pilote deformable, flexible, se deforma. Pero para valores menores de 2 veces la longitud, esa la longitud característica, se lo considera como rígido, es decir, prácticamente no se deforma, gira. Obviamente que hay una zona intermedia, podrás imaginar, entre 5 veces y 2 veces t, que es bastante indeterminada, por no decir completamente indeterminada, y que allí queda a criterio del proyectista, es decir, cómo se comportará mi piloto. Y bueno, que Dios te ayude, ¿cómo lo vas a definir? Porque hay una zona que no es tan clara, es decir, che, o mi piloto gira o mi piloto se deforma. Hay una zona que es bastante, digamos, indeterminada,
donde, bueno, ahí uno toma en consideración, bueno, no sé, y cómo soluciono para si en el, poder, sí. y cómo soluciono si en el caso se produce ese giro? ¿Cómo lo soluciono? Por ejemplo, en el caso de una pila, en el caso de una pila, yo tendría el caso ese que está explicando ahora, que es muy robusto, es muy rígido, eh, no se me va a deformar, va a girar todo el piloto de toda la pila. ¿Cómo soluciona eso en obra? Bueno, eso ya tendrás que considerar, por ejemplo, verificarlo quizá con algún tipo de teoría como la de las bases aisladas sometidas a vuelco, por ejemplo. Bueno, ya habrá que ver, digamos, en función, digamos, de los momentos, de las cargas, hace una estimación de cómo reacciona para ver cuánto puede girar el piloto. Eso ya habrá que hacer un análisis más detallado. ¿Podría, Porque podría arrastrarla a las pilas? no, de hecho tienen que ir arrastrada, no podía arrastrar, tienen que ir de hecho arrastrada, porque no te olvides que más allá, digamos, de tener que tomar este tipo de giros, está la cuestión cínica, que te recomiendan a vos que por un comportamiento cínico adecuado, los elementos de fundación deben estar todos arrastrados para que se muevan, se deformen en forma conjunta. ¿Me explico? Es decir, eso ya por una cuestión de diseño cínico, sí o sí tienen que estar detrás de las cabezas. En ese caso, como vos decís, en caso de que no sean, digamos, individuales, sino que forman parte de un conjunto arrastrado, bueno, serán las otras las encargadas de tomar las cargas horizontales, es decir, estas cargas horizontales quizás ya no se van a transferir al pilote, sino que van a ser tomadas por las vigas de arrastramiento, digamos, que vinculan los pilotos entre sí, reaccionarán entre sí. Listo. Bueno, hay que hacer el análisis de toda la estructura completa, ¿no? Es muy difícil. Si no hacemos un análisis completo de la estructura, poder determinar cómo se va a comportar, ¿no? De lujo, profe. Esos son todos, yo no hago más. Bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien quiera hacer otra consulta? Ya está el profe por ahí, Enzo nos va a retar, que nos estamos pasando. ¿Alguien más que quiera hacer consulta? Como yo no los estoy viendo porque estoy presentando, no veo si ya está ahí el profesor. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más, si no ya lo dejamos al profesor con su clase. Si no, nos vemos el jueves. Antes que me olvide, discúlpame eso. Antes que, no olvide, Sí. que me olvide, el jueves puede ser a las 5:30, 6 de la tarde, porque me había olvidado que tengo una clase antes. Puede ser 6 de la tarde. ¿Alguno tiene problemas? El día jueves. Por mi parte no habría problema, ingeniero. Bueno, 6 de la tarde entonces, ¿ah? Disculpen que les cambie el horario, pero bueno, me había olvidado de las clases. ¿Ah? No hay Bueno, problema. dale, nos vemos el jueves a las 6 de la tarde y bueno, eso, nos vemos. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego, chicos, nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, ingeniero. Luego, profe. Tengo que hacer el hospedador a Enzo, discúlpame, Enzo, te hago hospedador antes de Sí, ir. ese es. Sí, discúlpame. Hace el hospedador. Ahí tenés que presentar vos, me parece Muchas bien. gracias. Dale. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a poner a grabar. Recording in progress. Vamos a... yo, bueno, termino la clase, le voy a pasar un ejercicio de pilote y cabezales para que lo vayan resolviendo, que sé que va a ser el último tema del parcial, perdón, el tema del último parcial. Yo se lo voy a pasar ahora apenas terminemos la clase. Obviamente tienen lo que hemos ido haciendo en clase, como para ir mirando también si hace falta cualquier cosa, lo podemos ir viendo. Bueno, justo creo que estaban viendo pilas con el ingeniero, cilindros de fundación. O por lo menos para ahí, justo en el momento en que yo entré. Bueno, con respecto al tema de la pila, o al pozo romano también se le suele llamar, o al cilindro de fundación,
Es otro tipo de fundación profunda. Son de mayor diámetro usualmente que los pilotes. Si bien es cierto que uno puede considerar un pilote, visto pilotes enormes, digamos, pero bueno, en línea general el comportamiento de la pila de fundación, ya no tenemos mayores problemas de esbeltez. Las secciones son considerables. Estamos hablando de que en líneas generales arrancaríamos en unos 90 centímetros de diámetro. Bueno, acá están calzadas con ladrillo, o sea que por eso es que después fíjense en cómo tendría que hacer la excavación para el diámetro exterior, está a la par en ese cuadro de la punta de corte. La idea de la pila fundamentalmente es que nosotros lo vamos a cavar y vamos a llenarlo in situ, digamos. No es que nosotros vamos a ir y vamos a hincar el cilindro de fundación a los bolos. En líneas generales nos podríamos valer de ese criterio, así, que es algo que se construye in situ. Incluso en el apunte de Córdoba hay algunos detalles de cómo ir haciendo ¿Por qué? Porque si uno la excava en un medio desmoronable, entonces tiene que ir protegiendo a medida que va excavando. Entonces, fíjense en cómo se solían hacer las puntas para que a medida que uno vaya excavando y vaya colocando el encofrado, digamos así, o vaya asegurando el pozo, vaya descendiendo esta cuña. Fíjense que está hecha de hormigón, puede ser metálica. Yo me acuerdo haber visto en algunos casos algunos cilindros así hechos con los cilindros de pozo, poniendo uno arriba del otro, a mí que va acabando, se va hundiendo, va medianamente, que va haciendo. Entonces, el tema de una pila de fundación es más o menos eso, o un cilindro de fundación es más o menos eso. Tiene una particularidad importante que es que nosotros podemos ensanchar o acampanar el diámetro del cilindro. Fíjense que ahí, bueno, hay dos ejemplos así muy rústicos, digamos. Uno es una especie de bóveda y el otro está hecho con una determinada pendiente. Uno encuentra en los apuntes que por ahí tienen el rodillo cruza con el cable y uno va bajando. Eso puede ser posible o no, ¿no? Imagínense que nosotros podemos excavar esto sin mayores inconvenientes. Hay máquinas piloteras, serían que excavan cilindros, que lo hacen tranquilamente. Y incluso hasta excavan la campana. No sé si lo alcanzan a ver al detalle ese en esta. Si bien esto dice pilotes, pero fíjense cómo viene la ensanchadora para hacer la campana, que se baja por una grúa, digamos, se la baja y se abre hacia los costados y se lo empieza a hacer girar y se empieza a excavar y después se retira el material. Fíjense, o sea que no da mayores problemas el hecho de que se puedan ensanchar y hacerlo con una forma bastante segura. Obviamente que esto es algo que ya hace mucho está presente, digamos, no es que nos tenemos que bajar un operario para que con mucho cuidado lo cambie, sino que se puede hacer sin mayores problemas con un elemento mecánico. Muy sencillo, obviamente que esto no debe ser barato, pero bueno, si uno tiene que hacer varias excavaciones, tal vez se justifique gastar en el implemento este. Amén del tiempo, estamos hablando de que también salva vidas, digamos, porque por ahí es imposible en un suelo granular pensar en que uno va a acabar esto y lo va a hacer con cierta seguridad, o desmoronar. Pero bueno, obviamente tampoco lo podemos hacer en cualquier lado, ¿no? No hace falta decirles que si el suelo es muy desmoronable, esto no hay forma de hacer. O hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo porque va a haber que llenar el pozo con lodo bentonítico para que se soporte y después inyectar el hormigón, o sea, poner la armadura, inyectar el hormigón para sacar el lodo.
como se hace una perforación de agua, bueno, hacer lo mismo para hacer un pilote o un cilindro de estos donde el suelo sea complicado, desmoronable, sin cohesiones. Entonces deben venir elementos como para que lo hagan bien. Entonces no tendríamos que renegar casi nada con el tema del ensancho o del acampanamiento para aumentar el diámetro del pilote, y obviamente al aumentar el diámetro del pilote estamos haciendo, o el diámetro del pilote, el diámetro del pozo, no estamos logrando. Bueno, acá hay algunas formas de cómo excavarlo, digamos, cómo ir asegurándose de que lo podemos sacar, el suelo, bueno, en fin. La idea de lograr este acampanamiento es aumentar la zona de contacto y reducir las tensiones, estructura suelo, a los efectos de que no tengamos mayores inconvenientes con respecto a superar las tensiones admisibles que nos da el estudio del suelo. No tiene mucho más utilidad práctica que esa de lograr reducir las tensiones de una forma importante. Obviamente que si no hace falta no hay por qué hacerlo, si el diámetro que uno calcula del pozo ya alcanza, bueno, no tenemos mayor inconveniente. Mucho cuidado con esto cuando se llena, porque cuando uno retira, tiene que asegurarse de retirar bien el suelo suelto. Incluso hay veces hasta que se inyecta, se coloca una lechada con inyección para rigidizar y que la pila descargue de una forma bien segura la carga. ¿Por qué? Porque si el suelo está suelto, como no necesito explicarle que va a haber que deformar el suelo para que recién la carga de la pila sea transmitida al suelo. Entonces muchas veces eso es una cuestión. Hay que rigidizar acá el suelo, mejorarlo. Como les digo, una es con una inyección de suelo cemento. Y otra posibilidad, si bien tal vez no sea la mejor, pero bueno, muchas veces lo que se hace es, se deja caer concreto y después se van echando piedras. O sea, piedra bola, digamos así, obviamente de un tamaño que pueda entrar dentro del pozo y que no sean muy complicadas para poder soltarlo. O sea, que no es que tengamos que poner entre 2 o 3, porque tal vez uno se caiga en el pozo, entonces que uno las puede ir llevando, entonces se hace acá en la parte del fondo, como una camada de concreto y piedra, que puede estar cayendo de 3 4 metros, entonces desparramos un poco el concreto a la vuelta, porque nosotros tal vez no podamos entrar, si el diámetro del pozo tiene 80, 90, 1 metro, tal vez sea complicado de entrar. Hay gente que se mete. El ingeniero Brizuela sabe contar de unos poceros en Córdoba que cavaban 50 y 60 centímetros, que ya no eran pozos, eran pilotes. Entonces imagínense que si uno le dan un pozo de esto de 90, prácticamente duerme ahí adentro por el tamaño que tiene. Entonces, hay que asegurarse de que la transferencia de carga sea real. Si bien esto también trabaja en forma friccional, como son los pilotes, se lo puede considerar. Pero la solución, o una de las cuestiones para que se usen estas pilas de puente, es para poder transferir altas cargas o grandes cargas directamente punta. Y obviamente por eso viene el acampanamiento o el ensanchamiento en la parte inferior. Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, no es que uno cava, se va y llena el pozo. No, tienen que asegurarse de que la parte inferior, en una de esas hay que hacerlo con anterioridad al llenado del pozo, pero para que transfiera realmente la carga. Con respecto al tema del dimensionado, es lo que ya habíamos visto en lo que respecta a pilotes. O sea que no es muy complejo el tema del dimensionado.
teniendo las cargas. Esto es algo que está soportado en su totalidad lateralmente en línea general, entonces no vamos a tener problemas de VLT, pandeo ni demás. Entonces es el mismo dimensionado que cuando calculamos los pilotos. Y en el caso de que se presente momento, bueno, o sea, tengamos acciones verticales en momento, bueno, lo único que tenemos que asegurarnos es de usar los abacos de interacción como corresponde, calcular bien la cuantía del armado. Recuerden que nosotros trabajamos siempre en una cuantía mínima del 1%, bueno, en esto no es excepción. Cuantía mínima no es menor al 1%. En línea general se utiliza en hierro del 2. En línea general la cantidad mínima es 6. Pero puede darse el caso que alguien les exija en algún documento mayor cantidad de hierro, bueno, uno lo cumple nomás, pero o sea, si la cuantía de ese hierro del 2 es mayor que el 1%, quedamos con eso. Y si hay que colocar, si la cuantía es mínima a colocar es el 1%, y esa cantidad es mayor que ese hierro del 2, obviamente lo vamos a tener que poner a esa cuantía. O sea que no es muy mucha el tema con respecto a lo que es el dimensionado o el trabajo. Hay una cuestión en particular a partir de acá que sí nos interesa un poquito más. ¿Por qué? Porque los pilotes, al ser una estructura ya de diámetro considerable, que casi no tiene esbelteo, no la tiene, es muy útil para soportar las acciones horizontales. Pero hay que hacerlo con cuidado el tema. ¿Por qué? Porque si bien este tipo de elementos son recontra útiles para eso, hay que asegurarse de que realmente estemos trabajando bien con respecto a eso. Es decir, trabaja muy bien al vuelco. Trabaja muy bien al vuelco. O sea, por decirles, hagamos una locura. En una estructura así, donde las columnas están separadas en una dirección, una dimensión más o menos acomodable, qué sé yo, 4 metros, 6 metros, pero en la otra dirección están separadas una dimensión muchísimo más grande, estamos hablando, no sé, 15, 20, para arriba. Es muy complejo garantizar que este elemento que nosotros pongamos acá, que una todas las bases, el elemento de riostra, funcione correctamente en la otra dirección. En esta puede trabajar correctamente, pero en esta otra dirección, cuando nosotros queremos unir así estos dos, la cosa se complica. Se complica en serio. Entonces, mientras en esta otra dirección nos tenemos varios elementos que están soportando las acciones horizontales, fíjense que tenemos todos unidos, en la otra dirección no. Ya cada elemento está en forma individual soportando. ¿Estamos? ¿Está entendido? Está ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hacer este elemento así, que puede ser una viga o una riostra, es generalmente muy complejo. ¿Por qué? Porque al ser tan largo, nosotros no podemos garantizar que el hierro quede perfectamente recto y que no vaya a quedar de esta forma, exagerándola, que provoque primero el hierro se tenga que estirarse primero para recién entrar a soportar el esfuerzo para lo que está haciendo sometido. ¿Estamos? Por ejemplo, si fuese un tensor. Entonces, como esto nosotros, con estas longitudes, es difícil de lograr, salvo que lo podamos pretensar o posttensar, que es muy complejo en el 99% de los casos, o sea, no van a hacer un galpón de
16, 18, 20 metros de ancho por 30 de fondo y tener una máquina postensada para hacer eso, pretensada para hacer eso, no va a pasar. Entonces, lo que hacemos es, lo que hacemos es olvidarnos de esto y el elemento trabaja en forma unitaria. Obviamente en esta dirección. Obviamente, ahí. No sale. Obviamente en esta dirección, ¿no? En esta dirección. No podemos hacer que trabaje en conjunto porque el elemento con el que va a trabajar en conjunto es muy difícil construirlo bien. Es muy difícil construirlo. Entonces, bajo esta circunstancia de que no puedo poner la armadura correctamente y que cuando primero lo que va a tener que hacer la armadura es estirarse para recién entrar a soportar, entonces ya se generó la deformación que no estamos buscando impedir. Punto. No se considera. Amén de las cuestiones que tengan que ver con el uso. Imagínense que acá tengan, por decir, una canaleta para poner cables así que vaya desde el nivel de superficie hasta los 2 metros de profundidad. Bueno, una locura, pero una trinchera, pero tranquilamente puede llegar a pasar, o alguna otra cuestión, no sé, aquí tenemos una máquina, tenemos que aislarla, acá hay una máquina que vibra y tenemos que aislarla, entonces tenemos que, la aislación es una aislación del tipo pasiva, como una trinchera, digamos, entonces nosotros cavamos un pozo acá a la vuelta de la máquina de determinado ancho, entonces todas las vibraciones que tenga la máquina no se trasladan hacia lo que es la construcción, las construcciones vecinas. Bueno, no podemos poner el tensor ahí, o bueno. Entonces, fíjense cómo va sumando problemas, entonces se los trabaja como que fuesen individual. Para esto, los pozos romanos son extremadamente útiles. Es decir, sostienen sin mayores inconvenientes acciones horizontales. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, correcto. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como un elemento que en una dirección es una serie de un pórtico grande con varios elementos, y en la otra dirección es una columna sola. Si bien están los encadenados y demás que están trabajando, pero en líneas generales, cuando lo vamos a considerar como una columna que está empotrada, o buscamos que esté empotrada en ese pozo, y es un elemento sometido al vuelco. Hagan de cuenta que sería el mástil de una bandera. En una dirección no tenemos drama, está toda la mampostería, todas las uniones con el resto de las columnas, cada 4, 5, 6 metros. En la otra dirección no tenemos nada hasta 20 metros. Bueno, entonces es un elemento sometido al vuelco. Los elementos sometidos al vuelco, obviamente hay muchísimos ejemplos, digamos, no tan solo este de la bandera que les estoy comentando, dentro de las estructuras puede haber algunos elementos también sometidos al vuelco, las columnas de la luz están sometidas al vuelco, bueno, en fin, algunos carteles, algunas cuestiones un poco raras que tienen que estar solas, no hay nada que les permita estabilizarse la vuelta, entonces dependen de sí mismos. Bueno, cuando nosotros empezamos a analizar los elementos sometidos al vuelco, lo primero que hacemos es asegurarnos de ver a dónde estamos trabajando con esto. Tal vez esto ya lo hayan visto, bueno, disculpen, pero bueno, tocamos de vuelta. Lo que nos interesa mucho es saber la relación entre el espesor de la fundación y la dimensión, en la dirección analizada, obviamente. Fíjense que cuando la relación de L sobre 2 es muy grande, es decir, el largo de la base con respecto a la profundidad es muy grande, se la considera como si fuese una base superficial, es decir, una base común y corriente, una base aislada. Entonces, la acción horizontal H la toma la fuerza aérea acá abajo. Esa fuerza aérea se da en función de el roce, o el roce más la adherencia, en el caso que sea cohesivo, entre la base y el suelo. Punto. Después entramos en una zona de grises, diría el ingeniero Cejo. Tenemos dos casos como para analizar dentro de esa zona de gris. Y después nos vamos a cuando la relación es al contrario.
muchísimo menor que 0,5. La relación entre L sobre 2 es mucho menor que 0,5. Entonces, perdón, L sobre 2, L sobre D. Entonces, fíjense, el L es muy pequeño, el D es grande. ¿Eso qué nos hace acordar? Eso nos hace acordar a un pilote. Y a un pilote en particular corto, no los pilotes largos que presentan deformación, como estábamos conversando recién con el ingeniero, sino un pilote corto. Es decir, aquellos pilotes que van a rotar o van a desplazarse entre la acción horizontal. Pero fíjense acá abajo que el equilibrio de esta acción horizontal se da en función de dos fuerzas pasivas que aparecen, que se dan debido a la rotación o al desplazamiento del piloto. En este caso estamos hablando de rotación. Entonces genera una fuerza pasiva abajo, una fuerza pasiva arriba y abajo que equilibran H. R, acá abajo, esta reacción en función del roce del suelo desaparece completamente porque es muy chiquita. O sea, se la podría considerar, pero es un valor muy pequeño con respecto a las otras fuerzas que por acción pasiva están equilibrando el pilote corto. ¿Qué pasa entre medio? Entre 2 y 0,5, o entre 0,5 y 2. Bueno, podemos tener dos casos. Uno sería en el cual, fíjense, ante la acción horizontal aparece una E1, un empuje pasivo 1. ¿Estamos? Pero ese empuje pasivo 1 es importante y fíjense que incluso R se invierte. Profe, Sí, Cristian, te escucho. ese caso que usted está analizando ahí, Sí. era el caso que yo no sé explicar y capaz que le expliqué mal mi duda al profesor. Pero en el caso del gráfico D, el caso de la pila. O sea, Este es el caso de un pilote. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Sí, yo entiendo que ahí no va a haber desplazamiento, como usted está explicando a eso. No puede haber desplazamiento en el gráfico D. En este que está bien a la derecha, me decís vos. Correcto, en el gráfico D. ¿Por qué no va a haber desplazamiento? Y porque está más confinado la pila, o sea, tiene más... Está bien, o sea, vos no la vas a ver que la base da vuelta 5 grados. Lateral. No es que vos vas a decir, mira esto cómo está dado vuelta. No, estamos hablando, ya vamos a conversar bien de los desplazamientos. Son mínimos, Cristian, o sea, casi no te vas a dar cuenta. Y se desarrolla el empuje pasivo. No, son apenas, no llega ni al grado, es muy pequeño el desplazamiento. La rotación, para que se da. Sí. Pero aparece, porque si no aparece la rotación, entonces, o si no aparece la deformación, se parte la pila, digamos. En realidad, mira, o sea, supongamos que tengamos el valor de H, acá, o el valor a donde sea H, está empujando la estructura en la dirección, bueno, hacia la derecha. Y si no aparece la deformación, o el suelo es muy, muy débil, entonces, bueno, se lo lleva hasta el infinito, cosa que no va a pasar, en algún momento le va a encontrar la deformación, pero siempre lo va a estar deformando el suelo. Y la otra es que va a aparecer esa deformación porque el suelo es firme como para sostener. Entonces, esa deformación va a estar. Si es muy grande, obviamente, vos vas a decir, esto no sirve. No lo vas a evaluar después construido, lo vas a hacer antes. Y si es una deformación muy chiquita, que es como la que vamos a ver ahora, que son el suelo, estamos hablando, imagínate que, bueno, ya cuando veamos un muro de sostenimiento lo vas a repasar, lo veo un poquito mejor. Cuando hablábamos de desarrollo del empuje activo, es lo mismo que cuando hablábamos del desarrollo de la capacidad de punta de un piloto. Las deformaciones eran grandes. Hablábamos un 10%, un 20% de la dimensión del alto del muro, de la dimensión del piloto. En cambio, para la deformación pasiva, hablamos, en el caso del muro, vamos a hablar de milímetros para que se desarrolle, de desplazamiento de milímetros para que se desarrolle el empuje pasivo. Y en el caso del piloto, ¿te acuerdas que el desarrollo de la reacción friccional era mínima, la deformación? Hablamos de un par de centímetros y ya alcanzaba para desarrollar toda la resistencia friccional. Bueno, eso pasa acá también. O sea, obviamente, que si vos lo vas a cavar vos y
y después lo vas a rellenar con suelo suelto porque lo hiciste grande al pozo, no sirve. Tenés que cavarlo de tal forma de que te quede en contacto con la pared y cuando se presente esa acción, esa deformación que se va a dar, digamos, sea mínima, no podemos hablar de centímetros de deformación, tenemos que hablar de milímetros, estamos muy bajita, muy bajita. Y obviamente que esto acá abajo, o sea, vos me digas, bueno, esta se desarrolla, estamos bien arriba, va a pasar. Y esto acá abajo, bueno, suponiendo no se rompe el pilote, como decís vos, también se va a desarrollar. Obviamente que para desarrollar esta hay que hacer bastante fuerza, no es que estamos empujándolo nosotros nomás, es una acción horizontal importante, una acción sísmica tranquilamente, o algún oleaje, o alguna cosa, un choque, o alguna cosa por el estilo, para que realmente se dé esa rotación y se desarrolle este empuje. Si no, no se va a desarrollar. Es como pasaba acá y es como pasa en este caso, en el caso B. En el caso B no se desarrolla la acción pasiva acá abajo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la pila, fíjate, sigue siendo rígida y corta. Y a medida que estas están dibujadas igual, esta está un poquito más abajo. Pero a medida que vas haciendo la pila más larga y la relación L sobre D se va arrimando a 0,5, o sea, nos vamos para este otro lado, entonces ya se puede llegar a presentar, puede aparecer esta otra expresión que estaría intentando equilibrar esta acción H. De este lado estamos en una base superficial. De este otro lado estamos en un pilote corto. Nosotros no queremos estar ni de este lado ni de este lado con trabajo con pila. Queremos estar acá. ¿Estamos? Lo que intentamos buscar es que la relación no sea ni mucho más que 2, porque ya es una base superficial, ni mucho menor que 0,5, porque ya es un pilote corto. Entonces intentamos estar entre esos valores de 0,5 y 2. O sea, como para que meternos dentro de esta relación. ¿Estamos? Mayor que 0,5 y menor que 2. ¿Queda más o menos claro? Sí, está bien, profe. ¿Cristian? ¿Estamos? Bueno. Entonces, la idea es que nosotros en la relación entre L sobre D nos dé aproximadamente entre 0,5 y 2. Y ahí nos vamos a meter en alguno de estos dos casos. O se desarrolla el E2 o se desarrolla nada más que el E1. Eso va a estar obviamente en función del H, de la relación L sobre D, del tipo de suelo, bueno, de varios parámetros, de la carga obviamente, pero bueno. Pero la idea es meternos dentro de esto para trabajar con pila. Si no es un pilote, si no es una base de superficie. Bueno, acá está bastante bien desarrollado cuando es el tema de base, y después sigue trabajando un poquito más, o sea, si ustedes lo quieren ver de acá, está muy completo, porque después incluso toca el tema de lo que es la parte elástica, fíjense, ya el tema del semiespacio de Winkler, Boussinet, bueno, en fin, cómo considerar el coeficiente balasto. Este es otro apunte, yo se lo voy a pasar, bueno, este ustedes lo tienen, y este es otro apunte que rendimos, que vimos nosotros en su momento, ya es medio viejo, ya tal vez alguno lo tenga, el año 2011, en el cual nosotros estudiamos un poquito, fíjense cómo sería para un cartel. Bueno, fíjense que pasa de llamarse pila a llamarse bloque, pero es lo mismo, ¿tá? Es un bloque muy rígido, que tiene capacidad de soportar acciones laterales. ¿Por qué? Porque está puesto, embebido en suelo, y el suelo lo ayuda a soportar esas acciones laterales. ¿Estamos? Si no, no habría forma de que las equilibre. Es lo que estamos viendo acá recién. Obviamente acá lo estamos considerando solo como rígido, pero bueno, sabemos que esto no es así. Rígido y uniforme. Es lo mismo que esto. Tenemos las acciones horizontales, tenemos el tema de la pila o el pozo. Y ya desde hace bastante tiempo, 1850 más o menos,
tenemos desarrollado todo el tema de Winkler y su módulo de balasto. Obviamente, a medida que nos vamos en profundidad, el módulo de balasto va creciendo, eso lo sabemos. De la idea de Boussinet a la idea de Winkler hay un solo paso, digamos. Ya hemos hablado un poquito del módulo de balasto, también se lo puede calcular en forma horizontal, si no se puede aplicar algún coeficiente y se pasa del vertical al horizontal. No se olviden que esto es determinado a través del plato de carga o, obviamente, hay miles de tablas como para hacerlo. En líneas generales, si bien es cierto, no siempre está justo el suelo nuestro, así, pero piensen que si nos toca una arena, entre 9 y 30 golpes, ahí tenemos algunos variables del coeficiente balasto y algún valor de lo que es el módulo de elasticidad longitudinal. No sé, están. Dentro de todo, medianamente los valores están, y son confiables, ojo, no es que sean, muchos de estos nos llega incluso hasta no son nuestros ni son norteamericanos, son europeos y tienen 60 años, 70 años, desarrollo de terza y encima, o sea que son confiables, son medianamente confiables. Entonces, fíjense, ¿cuál sería la idea? La idea de el comportamiento de como un bloque, de la pila como un bloque, tener en cuenta que va a tener cierto volumen. No estamos hablando de algo muy chiquito como conversamos del piloto. Tiene profundidades importantes, 2 metros, 3 metros, tiene diámetros importantes, 1 metro, 1,20, 1,50. Estamos hablando de diámetro, esto se puede cavar en forma, de cualquier forma que quieran, ¿no? Pero bueno, hablando de diámetro, como para no tener mayores problemas. Y pueden equilibrar tranquilamente momentos y acciones normales. Bueno, acá volvemos a lo mismo que hemos estado conversando recién. Bueno, acá de vuelta lo mismo, tiene que ser un poquito más largo, pero bueno, no importa. Yo se los voy a pasar. Y la idea, si bien esto no es que es como para que usted lo revise, y la idea de esto es que nosotros vamos a tener una deformación acá, va a estar esa deformación, se va a desarrollar el coeficiente balasto. La idea es que, fíjense, bueno, lo podemos ver acá. La idea de que esto es que ante la acción horizontal, se desplaza. Esto no, esto ya gira, rota. Bueno, este bloque corto, que está más bien cerca de 0,5, rota alrededor de la base. Mientras que como desarrolla el E2, ya no puede desarrollar alrededor de la base, sino que está rotando un poquito más arriba. O sea, ya no está rotando en el fondo, sino que ha subido el centro de rotación y esto sería una rotación más o menos como por el estilo, sería. Ya estaría rotando así. ¿Estamos? Mientras este otro, vamos a borrar esto para que no... Ya está rotando acá. Está rotando alrededor de la base. Así. ¿Estamos? ¿Ven la diferencia? De este lado no pasa, o sea, no empuja, nada. Está empujando de este lado nada. Bueno, entonces, con eso, fíjense, acá está medianamente, fíjense que no estaría empujando de este lado. Hay una leve deformación vertical y hay una rotación. Eso es lo que va a pasar con los bloques. Incluso hay un método que se llama el método de Sulzberger, y a ver si los puedo pasárselos también, ojalá me acuerdo, termine la clase, que tiene que ver justamente con esto explicado para las columnas, las bases que se hacen en las columnas eléctricas. No sé si ustedes las han visto. Prácticamente las hacen y vienen y plantan la columna y esto se rellena con arena, queda bien calafateada, digamos así, se le pone un collar arriba para que no se meta humedad y nada. Entonces la columna está puesta, así simplemente puesta, y la base tiene las capacidades estas que estamos viendo ahora. Está sometida nada más que al vuelo. A ver si lo podemos encontrar por acá. Bueno, ahí hemos visto, fíjense, este sería el modelo, digamos.
resortes inferiores, resortes superiores. Fíjense que están anotados como K1 menor que K2, menor que K3, menor que K4, menor que K5, fíjense. Mientras que en el fondo tenemos K5. O sea, los resortes en la parte inferior son mucho más rígidos, que lo conversamos, y a medida que vamos hacia arriba te ofrecen menos resistencia. Bueno, el coeficiente de balasto, la placa 30×30, bueno, alguna posibilidad de transformar ese coeficiente de balasto en función de algunos otros parámetros que andan sueltos. A ver, che. Fíjense, esto es lo que... Miren, acá hablamos de que esto va a rotar un determinado ángulo alfa. Bueno, la idea de la rotación de ese ángulo alfa es esta. 0,01, esta sería la tangente del ángulo, y fíjense en el ángulo, 35 minutos. O sea que serían 60 minutos son 1 grado, estamos hablando de medio grado. Esa es la rotación admisible que tenemos. ¿Estamos? Si no, a partir de ahí, ya como conversamos con Cristian, ya es un descalabro, por decirlo de alguna forma. Es una rotación excesiva que ya nos puede traer algún problema de estabilidad y tengo un problema luego. Entonces no tenemos que pasar nunca, tenemos que limitar nuestra deformación a medio grado de rotación. No más de eso, medio grado de rotación. En función de eso, se desarrolla toda esta teoría de bloque rígido o de elementos que sean capaces de soportar el vuelco. Masivos, muy masivos, ¿no? Sean capaces de soportar el vuelco. La idea es que nosotros, como primer paso, nosotros sepamos dónde estamos trabajando. Para eso vamos a tener una carga límite, horizontal límite, que me dice si el Q, o sea, la acción horizontal, el corte, es menor que el límite que me proporciona a mí el suelo, entonces estamos en un estado, fíjense que le llaman 2 acá, ellos le llaman 2, con E2 igual a 0. Entonces, si fuésemos acá, seríamos este estado. ¿Estamos? Vamos al otro caso. Supongamos que el Q, la acción de corte, sea mayor que el límite que me puede proporcionar. Entonces, ya va a aparecer el E2. Ya vamos a tener una deformación un poquito más importante. Ya vamos a tener un caso de trabajo 3 con E2 igual a 0. ¿Estamos? Entonces sería que nos aparece, vamos acá, este otro caso. Entonces tenemos caso 2 y caso 3. Fíjense que nos hemos olvidado de las bases superficiales de los pilotos cortos. Chao. A otra cosa. Sí o sí tenemos que estar entre el caso 2 y el caso 3. Entonces nosotros tenemos que asegurar las relaciones de lado y de profundidad, o de diámetro y de profundidad, que nos dejen estar entre los casos 2 y los casos 3. Por si no, no vamos a estar ya de arranque en ninguno de los dos. Vamos más o menos claro, está ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta carga límite horizontal, fíjense que está en función del R máximo que me puede dar el suelo. El R máximo que me puede dar el suelo está dado en función de... Ahí lo vemos acá. El R máximo está dado en función de las componentes que ya conocemos, que son disminuir el ángulo de fricción interna determinado porcentaje, entre 2/3 y 3/4. Ese es lo que tenga que ver con el componente de fricción. Calcular la tangente, que es el coeficiente mu de fricción, multiplicarlo por la norma. Y después lo otro es la superficie por la adherencia, que es lo que hemos visto cuando calculamos base con tensor. ¿Estamos? Medianera con tensor. Ahí lo tienen. Entonces, eso es el R máximo. Después, fíjense que para calcular el Q, nos solicita lo que son los coeficientes de balasto horizontal y vertical. Obviamente se los puede calcular, o se los puede tener, o el estudio de suelo lo dará. Y en función de eso, nosotros vamos a determinar y vamos a tener cuál es nuestro Q límite. Si nuestro corte es menor, 2. Si nuestro corte es mayor, 3.
Y en función de ahí, nosotros vamos a poder estar en condiciones de verificar las tensiones tanto horizontales como verticales y ver si no nos pasamos de los parámetros de diseño que está dando el estudio suelo. Veamos un ejemplo. Una torre de alumbrado en aeropuerto, 19 metros de alto. Obviamente nosotros no podemos calcular bien los esfuerzos porque no sabemos muy bien el viento, no sabemos muy bien el peso. Esto es un ejemplo, como para que entendamos dónde estamos parados. Tenemos la carga vertical de 5 toneladas. La carga horizontal, Q, de 8 toneladas. Y tenemos un momento de 84 toneladas. Se propone un bloque de 3,5 metros de profundidad y de relaciones de lado de 2,5 por 2,5. ¿Estamos? 2,5 por 2,5. O sea que esto no sería redondo, sino sería más bien cuadrado, pero bueno, es menor. Entonces, fíjense, nosotros, si dividimos L en D, que es lo que nosotros era algo que nos interesaba, para no hacer mal las cosas ya de arranque, si dividimos los 2,5 en D, que vale 3,5, eso nos da 0,7, es mayor que 0,5, ya sabemos que no es base superficial, es muy probable que estamos trabajando en un esquema 2, o sea que no desarrollemos el E2, pero ya vamos a ver a dónde, cómo vamos, porque eso tenemos que calcular el cooling. Tenemos los valores, fíjense en el coeficiente balasto, horizontal y vertical son iguales. Esto es bastante simplificado, pero bueno, en líneas generales puede llegar a ser, en algún caso, el suelo sea bastante bueno, digamos, si no, obviamente, siempre el coeficiente balasto vertical va a ser un poquito mayor que el horizontal, pero bueno, no importa. Tenemos las tensiones admisibles verticales y horizontales, y tenemos el ángulo de fricción interna del suelo. Bien, esperemos que sea eso. Sí, ahí está. Fíjense. Vamos a calcular el Q-límite. ¿Cómo calculamos el Q-límite? Calculamos el R máximo primero, como la carga normal. La carga normal, fíjense que está incluyendo lo que es el peso del bloque, que es 2,5 por 2,5 por 3,5, por 2, bueno, acá está puesto por 2,4, esto ya debe ser 2,5. Esto me lo han dado a mí, bueno, ya valían los reglamentos, pero bueno, todavía no estaban muy actualizados los muchachos. Y le suma los 5 toneladas, perdón, de la carga vertical. 57 kilos. Esos 57 kilos, fíjense, no hay adherencia, es la carga normal por la tangente, ya que está tomando 2/3 partes del ángulo de fricción interna, o sea 24. El R es 24. 2 por la relación entre KD y KB, que es 1, H más D. H no es la altura total del poste, sino una altura media, digamos, donde... porque si no, o sea, ¿qué es lo que sería acá? Nosotros no tenemos una fuerza concentrada horizontal en la punta del poste, sino que es una fuerza de viento, entonces como que la está considerando, la está concentrando toda la fuerza en el centro del poste y estaría pasándola de distribuida, de la fuerza distribuida que le está haciendo el poste, que sería esto que se ve acá, a una acción normal horizontal, concentrada. Por eso tenemos los D,5, los 3,5 de D cuadrado, el L vale 2,50, la relación entre... Y llegamos a que el K límite, fíjense, el Q límite, perdón, es 5,10. Si es 5,10, fíjense que es un poquito más grande que el Q que me está solicitando, entonces el bloque va a tender a rotar. A pesar de la relación de L sobre D que hemos calculado, no se olviden que estábamos entre 0,5 y 2, nosotros nos daba 0,71, creímos que pueden estar para un esquema 2, pero en función de los esfuerzos que se me presentan, es un caso 3. Entonces va a desarrollar el empuje pasivo 2, el de abajo, por las relaciones de dimensiones y las acciones. Bueno, a partir de ahí lo que se hace es calcular una serie de, intentar equilibrar para ver dónde estamos parados, si es que estamos o no pasando las tensiones verticales y las tensiones horizontales. Fíjense en la tensión horizontal máxima, está en función de la altura, 9, KD, que es el coeficiente balasto horizontal, la tangente de 0,01, que era el límite que veíamos que teníamos, que era
los 35 minutos medio grado. Esto nos está dando, o sea, estaríamos calculando esto, a decir verdad. Esto que está acá. Estamos con esa deformación, estamos calculando que ahí está la tangente de 0,01, de serie la deformación, estamos calculando cuánta es la tensión que estamos generando con esa deformación. Eso es 19 y pico, entonces es menor que los 30, no tendríamos problema con respecto a las paredes del pozo. Lo que tenemos que hacer ahora es ver lo que son las tensiones verticales. Las tensiones verticales, ahí está la expresión 2n, o sea la carga vertical, por el coeficiente balasto vertical, tangente, estamos asociando esa pequeña deformación, o sea, estamos recargando un costado de la base. Fíjense, estamos mucho más cerca al límite, 48 toneladas por metro cuadrado, o sea, 4,8 sería kilo por centímetro cuadrado. Esta relación con kilonewton es la misma. Esto nos da al límite, pero nos da. Y después lo que tendríamos que hacer es verificar lo que tenga que ver con la estabilidad del vuelco. Siempre no se olviden que tenemos factores de seguridad altos, 1,5, 2, nunca más bajo que eso. Fíjense que lo que estamos haciendo es dividir el momento resistente en momento solicitante. No, es lo que, o sea, el momento estabilizador son el momento volcador, como se llama. Entonces, el momento estabilizante lo tenemos como el ME y el momento de fondo. Vamos a ver cuáles son. Calculamos el momento de fondo. El momento de fondo sería el momento que se genera debido a la deformación. O sea, si lo podemos ver en el gráfico acá. Esto, ¿ven? El momento que se genera debido a la deformación del bloque, se genera un momento de fondo que me está queriendo restituir, porque solo está reaccionando. Entonces me está queriendo restituir la posición del bloque, momento de fondo. Y después tenemos un momento estabilizador, que se llama momento de empotramiento. Tenemos que sumar ambos momentos para obtener el momento estabilizador. A ver. Acá está. Momento estabilizador, momento de fondo. Y después lo que tenemos es las acciones, fíjense, que me están desestabilizando, que sería el momento que se genera por la acción del viento sobre el poste, y después tenemos un momento, fíjense que lo consideramos en 2/3 partes de Q, que sería 2/3 partes de D, que sería el brazo de palanca con el que estamos considerando que está actuando la acción horizontal Q. O sea, fíjense que nosotros hemos tomado dos momentos para desestabilizar. El que me genera el viento sobre el poste, y después el momento que me está generando en función del punto de rotación. No se olviden que, a ver dónde está el dibujito del bloque. Acá. No se olviden que está rotando. Y no está rotando con respecto al punto de... No se olviden que está rotando. Y está rotando de esta forma. ¿Estamos? Está rotando con respecto a esta forma. Entonces nosotros consideramos este brazo de palanca con respecto al Q 2/3 partes de D. ¿Estamos? Entonces de esa forma nosotros estamos considerando este momento y el momento que me genera este Q. Con todo eso, ahí podemos calcular la estabilidad del pozo. Fíjense que me da un 95. Esto que hemos hecho acá, que fíjense que no hemos dimensionado nada, lo que hemos hecho es únicamente verificar la historia del pozo. Es lo que se hace cuando tenemos una posibilidad de un pozo romano, de un galpón, del pozo romano de una estructura, del cilindro de una estructura civil, en el cual una de las dimensiones es tan grande que no es posible
colocar en una forma bien colocada un elemento tensor o un elemento que me permita vincular esos dos pozos y que me deje trabajar los conjuntos. ¿Estamos? En una dirección está trabajando libre, suelto. ¿Estamos? Y nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que esto ande bien. Aunque sea que en la otra dirección, como conversamos, sea una estructura de 40 metros aporticada en la otra dirección, eso puede ser en Y. En X no tiene nada, está trabajando solo. Entonces, un elemento sometido al vuelco. ¿Qué vuelco? Y bueno, si es medianero, ya sabemos que se va a generar por la excentricidad. Y si no, puede ser estar sometido al vuelco por las acciones horizontales, por ejemplo, el viento, por ejemplo, sismo, que son esos valores de Q que veía. O sea, estos de acá. ¿Ah? Entonces, obviamente, si tenemos mampostería, vamos a tener un momento, porque va a haber un momento volcador debido al empuje o del viento sobre la mampostería, o debido a la acción del sismo, y teniendo en cuenta la inercia de la mampostería, entonces eso me va a generar una fuerza. Entonces van a aparecer momentos y valores de corte que tenemos que intentar estabilizarlo, y no tenemos nada para estabilizar. La base está sola. Obviamente no tenemos los encadenados en la otra dirección, pero en esa dirección está suelta. No tenemos ningún tipo de apoyo en el cual vale. Aunque, como conversamos, estén los encadenados, eso no se los considera, o las vigas. ¿Está claro hasta acá? ¿Está entendido más o menos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces, otro tema de las pilas, bueno, este es el DAS, ustedes lo tienen. Bueno, aparte de todo lo que puede, lo que puede ir apareciendo ahí, el tema de bueno, cómo construirla, algunos detalles de la capacidad de carga, que fíjense que la capacidad de carga nos olvidamos también del diámetro. Si en la capacidad de punta, ¿se acuerdan que nosotros teníamos tres componentes, el C por el NC, el Q por el NQ y el gamma por el N gamma? Bueno, el N gamma lo sacamos porque en el último término estaba la dimensión de la base, o la dimensión del piloto, o la dimensión del pozo. Y en el caso, como es tan chica, entonces lo desprecia, seguimos trabajando de la misma forma. Lo que quiero llegar acá es a comentarles de algo que es muy útil en el caso de las pilas. Y acá está tratado, ¿cómo le llaman? Ya les digo. La capacidad de levantamiento de las pilas. Entonces, estas pilas son recontra útiles para eso. Para tomar esfuerzos, no tan solo que me están comprimiendo, sino también que me quieren levantar las pilas. Muy útil, muy útil. Entonces, ¿cómo sería el trabajo? Fíjense en acá. Nosotros tenemos la pila, está ensanchada la base, y vamos a tener una superficie de falla. Es decir, nosotros lo que estamos queriendo hacer, para que falle esto, es arrancar todo esto. Obviamente está incluido el peso de la pila, ¿no? Obviamente está incluido el peso de la pila. Fíjense, si nosotros repasamos la fórmula, nos dice, mira, el neto, tiene que restarle el peso de la pila. ¿Estamos? Es la capacidad total último levantamiento menos el peso de la pila. ¿Estamos? Siempre menos el peso de la pila. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cuánto vale ese valor? Esto. PQ por el área de la pila, por el peso del suelo y por L. L ya sabemos qué es lo que es. El peso del suelo de la pila lo tenemos, es dato, lo es fácil de conseguir. ¿Estamos? No se olviden que debe usarse el peso específico efectivo, o el peso efectivo en el caso de sumergido. ¿Estamos? Desaturado. Ahora, el A, P, es teniendo en cuenta DB, que sería acá, el ancho de la campana, con la pila campanar. Y nos falta BQ. Bueno,
Para calcular BQ tenemos esta expresión. Fíjense que está en función de el ángulo de fricción interna, las relaciones de dimensiones de la pila, y una serie de coeficientes. Tenemos coeficiente M, acá está algunos parámetros como para tener en cuenta, y el coeficiente K, perdón, que es un coeficiente de levantamiento, obviamente que está haciendo referencia a, bueno, a la posibilidad de rotura completa de todo el bloque, como lo vimos. Tomarse igual a 0,9, en el caso de ángulos entre 30 y 45. ¿Está? Entonces, con esta expresión, que está acá, nosotros podemos calcular el valor neto del levantamiento. ¿Estamos? Ese valor neto de levantamiento es el que tenemos nosotros como la fuerza máxima que me quiere levantar, menos el peso de la pila. Capacidad última total del levantamiento, menos el peso de la pila. Entonces, ahí vamos a tener el comparar si la fuerza que se nos está generando y nos quiere levantar es mayor o menor que la que no estamos calculando acá como neta o como total, digamos, sumando o restando el peso de la base. Obviamente siempre esto lo mejor es hacerlo con respecto al valor neto, ¿no? O sea, no restarle el peso de la pila para que podamos comparar bien las acciones. Pero bueno, la posibilidad está de hacerlo de las dos formas. Entonces, fíjense, tenemos un valor neto al levantamiento, y fíjense en cómo tenemos la forma de la superficie de falla. Es decir, pasa por debajo de la base y envuelve a todo el sistema a los efectos de poder evaluar el tema del levantamiento. Obviamente, yo no les voy a mentir, a mí esto no me pasó nunca, yo nunca he tenido que evaluar el levantamiento. Pero bueno, dado el caso, en alguna acción puede ser posible, ¿no? Un cartel, bueno, o algún otro, o alguna máquina que vaya, o alguna construcción muy particular que genere una fuerza de viento tan grande que levante, que vaya en contra del peso, o sea, se alivian, y de ahí se puede llegar a dar este caso, pero sería bastante complicado evaluarlo, sería bastante complicado que se dé en algún lugar. Disculpe. Como por ejemplo acá en La Rioja también no pasó nunca. Pero bueno, es muy posible en algunos otros lados, como por ejemplo donde hay vientos fuertes, que se puede llegar a dar, y esto sea muy común, pero bueno, es un dato de conocimiento general como para que ustedes lo tengan y sepan que, dado el caso, se puede dar. ¿Alguna consulta, alguna duda? No. Bueno, yo les voy a pasar los apuntes, la clase, y bueno, ya nos juntaremos la clase que viene. Por favor, vayan viendo el tema de piloto, porque tenemos que definir la fecha del parcial, porque ya vamos a entrar dentro del último tema, que es muro de sostenimiento, la clase. La clase de muro de sostenimiento en líneas generales tomar un par de clases, no mucho más que eso. Entonces, a mediados de noviembre nosotros más o menos vamos a estar terminando todos los que son los temas, y encarando el último parcial, y el de muro de sostenimiento, que es un trabajo práctico. O sea, ese trabajo práctico muro es individual, mientras que el tema de pilote, como le había conversado, lo podemos llegar a rendir en grupo hasta de 2, si es que les interesa, si no, rendimos en forma individual. Pero lo veremos en la clase que viene, este tema, por favor. Vamos a hacer lo primero que vamos a hablar, el tema del parcial de la bolilla 3. Yo corto y les paso un ejercicio, ustedes ya hemos visto un par acá, y ya tienen una parte de la bibliografía. Yo les voy a pasar todo lo que tenga que ver con lo que vimos en la clase de hoy, más una otra cosa suelta por ahí. Bueno, si no hay duda, nos estaríamos viendo mañana, nos estaríamos viendo el martes que viene, si Dios quiere.
Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Buenas tardes.